Listo. Entonces, hablamos un poco sobre las aplicaciones de análisis de elementos finitos, pero antes necesitamos volver un poco a entender por qué utilizamos simulación en general y cuándo vamos a utilizar las herramientas de simulación numérica en nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, antes que nada teníamos como método, el método más sencillo que utilizamos desde siempre, sí, que son los métodos experimentales, donde vamos a hacer algunas pruebas, sea para los experimentos químicos o sea para la parte más física, las pruebas del desarrollo de vehículos o cuando necesitamos entender un fenómeno específico, cómo se transfiere calor, solo necesitamos calentar el objeto y luego vamos a visualizar, bueno, si podemos sentir también cuáles son los efectos y luego tener los resultados de una manera real, muy palpable, ¿sí? Pero sabemos que hacer una prueba, por ejemplo, de una prueba química, una prueba de reacción química o una prueba para un reactor o para el desarrollo de una turbina, nos costaría mucho tiempo y también dinero, ¿sí? Entonces, fíjense que si fuéramos a hacer una especie de prueba con una turbina o con túneles de viento o como reactores que tienen como 2000 litros. Ahí tendremos muchas dificultades y principalmente tener que desarrollar un prototipo y luego tener la necesidad de descartarlo no es la situación más ideal, sí. Entonces, en estos casos tendríamos algunos problemas, así que la solución numérica viene como una solución para estos tipos de casos en que necesitaríamos desarrollar un prototipo muy complejo o que tendría algún tipo de riesgo a salud humana, ¿sí? Entonces, y también los métodos experimentales son requisitos para las simulaciones numéricas, porque es ahí que podemos comprobar si la simulación numérica desarrollada es una simulación precisa y que tiene un aspecto real, ¿sí? Y que no solo estamos haciendo algunas aplicaciones que no tienen sentido, ¿sí? Entonces ahí tenemos también los otros dos métodos, que es la utilización de los métodos numéricos y la utilización del método analítico. Y que decimos que, bueno, algunos libros van a decir que estos tres métodos son las tres vías para una solución para el desarrollo de para el desarrollo de innovación y también de nuevos productos, ¿sí? Entonces podemos posibilitar a través de la utilización de los tres am, que podamos desarrollar nuevas configuraciones, productos innovadores, productos óptimos y también más sostenibles, ¿sí? Entonces, en el caso de los métodos analíticos, teníamos, por ejemplo, la dificultad de desarrollar métodos muy complejos. Entonces, imagínense que necesitaríamos desarrollar algunos modelos que son no lineales o ecuaciones diferenciales parciales que no son tan fáciles de manejar, como una ecuación de Navier-Stokes o una ecuación ah, de la continuidad o algunos métodos más específicos, ecuaciones y fenómenos más específicos que son muy complejos y que necesitaremos simplificar muchas de las condiciones para que pudiésemos a resolver estos problemas, ¿sí?
Y bueno, la solución del método numérico viene como una solución mucho más rápida y eficiente para solucionar estos problemas que tenemos con los métodos experimentales y analíticos. Pero no es decir que solamente podemos desarrollar un estudio utilizando los métodos numéricos, sino que con los tres tenemos el sistema más completo y eficiente para poder evaluar un problema en un estudio de caso, ¿sí? Y en los métodos numéricos, para los casos de análisis estructurales, vamos a utilizar los métodos de los elementos finitos, ¿sí? Que son muy dominantes en los casos de simulación numérica y que vamos a utilizar algunos algoritmos iterativos que son adecuados, bueno, que son soportados por computadores para que podamos desarrollar las soluciones para cada una de las ecuaciones que tenemos utilizando estos métodos numéricos, ¿sí? Estos métodos numéricos iterativos. Entonces, podemos proponer soluciones mucho más rápidas para problemas complejos utilizando métodos numéricos y la capacidad de que nuestros computadores tienen de procesar las informaciones. Porque, bueno, el procesador de nuestros computadores tiene lo que llamamos de cores, que son los núcleos del procesador, que tienen la capacidad de paralelizar la solución de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cores, bueno, el CPU, el procesador del computador es básicamente el cerebro del computador. Y si tenemos una, cantidad mayor de cores, de núcleos, vamos a tener una cantidad de cerebros trabajando simultáneamente para resolver y procesar aquella información. Entonces, si tengo el doble de la capacidad de la que tenía antes, voy a aumentar considerablemente en la capacidad de procesar las ecuaciones y los problemas complejos que tengo para estas simulaciones numéricas, ¿sí? Luego tenemos ahí un comparativo, entonces como si fuera un gráfico, donde tenemos en este eje el método de solución y y en el eje como si fuera el X, básicamente cuál es el tipo de problema de ingeniería que estamos desarrollando, ¿sí? Que estamos estudiando. Entonces, cuando estamos manejando con problemas que tienen una baja complejidad, un problema de ingeniería de baja complejidad, como es el caso de una viga, sí, que, bueno, tiene una geometría muy sencilla, un diseño muy sencillo, condiciones de borde sencillas. Entonces, la construcción en general de este tipo de problema es muy tranquilo. Entonces, a través de los métodos analíticos, esto se puede hacer y no hay problemas. Así como también lo puede hacer utilizando los métodos numéricos, la simulación numérica, para hacer una simulación del caso de una viga, ¿sí? Pero si manejamos con problemas de mayor complejidad, como de que tienen geometrías muy complejas o geometrías muy difíciles, ahí tendríamos un problema, sí. Pues no es fácil, no es nada fácil desarrollar estos problemas a través de los métodos algebraicos, ¿sí? A través de las ecuaciones y de los métodos analíticos. Y bueno, podríamos llegar a una solución con mm, mucha, mucho esfuerzo, también mucho tiempo, pero y si pudiésemos llegar a una solución, ¿sí? Pero en el caso de los métodos numéricos podemos sí hacer problemas muy complejos utilizando el método de discretización de la geometría para crear diferentes elementos, una cantidad de elementos que nos permite desarrollar de manera local en cada uno de estos elementos los fenómenos y también los métodos iterativos. Así que nos permite hacer las simulaciones para que tengan una convergencia de los métodos numéricos y que nos permita tener una mayor precisión con respecto a la respuesta, ¿sí?
Entonces, y esto que no sería posible si hiciéramos utilizando solamente, bueno, nuestro cerebro y nuestra mano, ¿sí? Que nos tomaría como 100 años y no pudiésemos llegar a una solución. Y bueno, en la parte estructural, entonces la universidad dispone de una licencia estructural de ANSYS que se llama ANSYS Academic Research Mecánico, ¿sí? Que tiene varios módulos incluidos en esta licencia, ¿sí? Entonces, hay lo que llamamos de mecánico workbench, que básicamente toda la parte, bueno, el software, la plataforma general de donde se va a encontrar todos los softwares, se llama Workbench. Y dentro del Workbench tenemos el mecánico, ¿sí? Que es la herramienta general para hacer todos los tipos de análisis que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Y luego tenemos otros módulos específicos como Active Solutions, que es un módulo específico para manufactura aditiva, Composites, que es un módulo específico para materiales, para la simulación de materiales compuestos y integridad estructural de estos materiales. Si queremos trabajar en estos materiales híbridos, materiales sándwich que tiene diferentes capas, bueno. El ANSYS Aqua, que es un material para hacer análisis estructural a, a las piezas, a los componentes que están sometidos a efectos hidrodinámicos, ¿sí? Entonces, para aplicación offshore es muy interesante. El modo de fatiga y también los módulos de dinámica explícita que tenemos incluido en el portafolio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre los tipos de análisis que tenemos, por ejemplo, podemos empezar por los métodos más generales, como los métodos para evaluar los esfuerzos de una pieza, de un componente. Entonces, ahí podemos hacer un análisis estático-estructural, y entender los esfuerzos generados por las cargas, así como también definir las condiciones de borde y los soportes involucrados y toda la configuración para esta pieza o este producto, ¿sí? Así como podemos hacer análisis dinámicos como análisis modales, armónicos, entender los efectos generados en la pieza por por este tipo de análisis dinámico, sí. Podemos evaluar de manera transitoria si tenemos una carga que se va a cambiar a lo largo del tiempo, sí. Entonces, que no tenemos una carga estática, vamos a trabajar con cargas transitorias y los efectos transitorios en la estructura a lo largo del tiempo, sí. Podemos trabajar también con algunos módulos y también materiales no lineales que tienen un comportamiento no lineal. Entonces, estos tipos de materiales como lo que tengo aquí, ¿sí? Que no tiene comportamiento lineal, que es un poco más complejo de modelar y que va a tener algunas ecuaciones específicas para poder modelar este tipo de material. Lo podemos hacer utilizando, bueno, los modelos que tiene ANSYS Mecánico y también las configuraciones en nuestro Engineering Data, donde podemos configurar las propiedades de cada uno de los materiales. Entonces, es una cosa muy interesante que es definir la capacidad y también las propiedades del material dentro del workbench de antes, ¿sí? Entonces, podemos personalizar, podemos trabajar con lo que ya tiene em, en el ANSYS, así como también podemos trabajar con algunos materiales desarrollados por nosotros o, bueno, podemos agregar algunos materiales de la literatura que no tenemos involucrados en el Workbench, ¿sí? Así como también podemos trabajar en la optimización topológica para que tengamos una manera más eficiente y una manera más óptima de- de construir, de desarrollar los prototipos de nuestros productos. Entonces, en la etapa de diseño de productos y también diseño mecánico, diseño de piezas, podemos proponer diferentes configuraciones sin afectar
la capacidad mecánica de la pieza, ¿sí? Entonces hay un módulo específico de Topology Optimization en la herramienta de lances mecánicos, así como en el ANSYS Discovery, que es una otra herramienta de 3D Design, o sea, de diseño 3D, que nos permite hacer análisis preliminares, que nos permite hacer algunos tipos de análisis de optimización topológica y reducir un poco de a reducir la masa que no está siendo bien utilizada y optimizar toda la pieza para que sea más ligera y que tenga una mejor performance, ¿sí? O desempeño, ¿sí? Luego hacer también la parte que es muy importante de análisis de transferencia de calor. Entonces, para ¿no? Cuando queremos evaluar tanto los casos estáticos como los casos transitorios, los podemos hacer utilizando el análisis mecánico que nos va a permitir entender cuáles son los efectos de la transferencia de calor en la estructura. Entonces, podemos poner las cargas de transferencia de calor y luego evaluar cada uno de los tipos de análisis que tenemos involucrados en el análisis mecánico, ¿sí? Luego también trabajar con los materiales de dinámica de cuerpo rígidos y flexibles. Entonces podemos también trabajar con los materiales que van a movimentarse en los 6 grados de libertad, así como también con modelos que están desplazándose, que están moviéndose y que tienen algún tipo de movimiento. Entonces, hay este modelo específico que llamamos de RBD o Rigid Body Dynamics, o para trabajar con estos tipos de materiales móviles y que necesitan de una complejidad mayor en cuanto a su dinámica, ¿sí? También una parte muy, muy, muy importante que son los modos de fatiga y de fractura, ¿sí? Que es básicamente para entender el factor de seguridad de las piezas, con cuánto de fuerza es necesaria o cuánto de una carga X es necesaria para que se genere un tipo de fractura y de grietas ah, en nuestra pieza, bueno, en nuestra máquina, en nuestro equipamiento, ¿sí? Entonces, esto se puede también evaluar para que no podamos entender cuáles son los límites de nuestro producto, ¿sí? Y proponer en los casos industriales, cuáles son las restricciones de fuerza que se pueden implementar o las restricciones de carga que se pueden implementar en una determinada pieza, o cuando vamos a desarrollar un producto como bueno, una mesa, productos de la casa y que necesitamos entender el comportamiento, bueno, cuando sometemos, por ejemplo, al peso humano, cuánto de carga puede soportar el determinado producto, ¿sí? Así como también podemos hacer análisis de interacción fluido-estructura, entonces todo que tiene que ver como en los casos de unas tuberías, cuando estamos trabajando en la industria o, bueno, en el desarrollo de edificios o de estructuras, necesitamos entender también cuánto ah, necesitamos considerar también los efectos del flujo del viento, del flujo de agua o del flujo de fluido que estamos trabajando en la integridad estructural de la tubería o de cualquier que sea la pieza o la estructura que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una tubería, podemos entender los efectos de carga que se generan a través del flujo de fluido y si la tubería va a soportar bien a este flujo constante de fluido. Así que es también es muy importante también para los casos de ingeniería civil, para los casos que estamos trabajando con turbinas, con motores, con los efectos de sloshing.
para que cuando tenemos un líquido dentro del motor, del combustible, o cuando estamos, por ejemplo, en los casos de turbinas, cuando estamos trabajando con los cohetes, como este efecto de sloshing va bueno, cómo llevamos a cabo este efecto de sloshing, ¿sí? Entonces, que cuando digo sloshing es sloshing, ¿sí? Y es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Luego, ups. Luego tenemos los efectos de dinámica explícita. Tenemos un caso más sencillo como de una botella bueno, de agua o que la que sea el tipo de material de la botella y cuáles son los impactos estructurales que tenemos cuando tenemos algún tipo de colisión, si se va a caer, qué se va a caer, qué pasa con esta botella, ¿sí? Y cuál es el tipo de, de, de resultado que vamos a tener. Entonces, esto es muy importante también para la industria cuando necesitan desarrollar un producto de almacenamiento de los líquidos y que necesita tener un aspecto de seguridad con respecto a este tipo de cuando tenemos los fenómenos de queda, ¿sí? Y bueno, también la parte dinámica explícita podemos simular colisiones, impactos, entonces coches que se van a colidir con la pared o en el caso de pájaros el impacto de los pájaros que coliden contra la turbina de los aviones, ¿sí? Y bueno, muchos otros casos que tengo también como ejemplos un poco más adelante, ¿sí? En los casos de compósitos, entonces podemos generar algunos materiales como que tiene diferentes capas, que son híbridos de materiales con diferentes composiciones y un poco mapear, entender cómo se va a generar, eh, cómo se va a comportar este híbrido de material, ya que, bueno, proponemos estos tipos de materiales compuestos para solucionar los problemas que tenían los materiales que solo que el bueno, estos materiales que tienen solo un tipo de configuración podrían tener, ¿sí? Así que proponemos un híbrido de materiales para mejorar las características, las propiedades del material que teníamos antes, ¿sí? Y bueno, tenemos un módulo específico para eso. Y luego tenemos la parte que llamamos de offshore y también estructuras marítimas que se simulan con ANSYS Aqua, donde podemos simular. Si el vídeo funciona o no. Creo que no. Que básicamente podemos simular la parte estructural con respecto a los efectos hidrodinámicos generados en la estructura, ¿sí? Entonces, en estos casos que tenemos un tipo de navío y que están sujetos a los fenómenos a los impactos de las olas y podemos entender qué pasa con la parte estructural de estos equipamientos, ¿sí? Bueno, de la parte de optimización topológica que les había comentado, entonces a reducir la masa y optimizar el producto. También validación estructural, entonces estos para las piezas que tienen algún tipo de movimiento y que, bueno, cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, prótesis en los casos de ingeniería biomédica, o que vamos a desarrollar los brazos robóticos y que necesitamos entender, necesitamos validar estructuralmente estas piezas. Tenemos algunos módulos específicos para eso y también para los casos de manufactura aditiva, entonces todo lo que tiene que ver con validación estructural y también con procesamiento, simulación del procesamiento de los casos de manufactura aditiva podemos evaluar sus integridades con el módulo que se llama Ansys Adaptive Suite.
donde podemos también trabajar con la parte de impresión 3D, entonces también que se va a llevar a cabo a través de los métodos como ah, de láser o, bueno, esto es para los metales. Desafortunadamente no lo hacemos para polímeros aún, pero tenemos algunos módulos específicos para hacer estos tipos de simulación 3D. Todo bueno, la parte del procesamiento, bueno, de cómo se va a llevar a cabo este proceso de impresión, así como también de hacer de estudios estructurales, estudios térmicos a través de los procesos de manufactura, ¿sí? Y bueno, solo por comentarles, entonces todo eso se puede hacer a través de la utilización de los métodos de los elementos finitos. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña analogía. Entonces tenemos vamos, un ejemplo. Tengo, bueno, este papel, ¿sí? Que es un rectángulo, ¿sí? Entonces, en los casos en que tenemos que calcular el área de este rectángulo, solo tenemos que hacer una multiplicación entre la altura y su longitud, ¿sí? Entonces es muy fácil de calcular este área, pero cuando tenemos que calcular el área de la superficie o el área, bueno, si fuera un objeto de dos dimensiones que tuviera una, una figura más compleja como de este objeto que tengo en mi mano, ¿sí? O, por ejemplo, de una taza o, bueno, de objetos que tienen diferentes o de este tipo de objeto que tiene diferentes configuraciones, diferentes esquinas, que tiene una geometría no tan fácil. Em, entonces ahí podemos proponer bueno, si se acuerdan del cálculo y también del cálculo de integrales, básicamente, para calcular el área vamos a quebrar, bueno, vamos a tener una cantidad de elementos infinitesimales, de pequeñitos elementos que podemos sí, ahí calcular el área de estos elementos pequeñinos y luego hacer una suma de todos estos elementos para que podamos obtener una respuesta, un resultado para el área total, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que hace la integral. Y de una manera un poco analógica, tenemos el caso de los métodos de los elementos infinitos. Y bueno, vamos a tener la discretización del objeto, ¿sí? Como este avión, donde nos vamos a hacer, bueno, no vamos a aplicar las ecuaciones, los fenómenos que tenemos asociados para el cálculo estructural, para evaluar la integridad estructural del avión en toda la geometría del avión, sino que vamos a dividir la geometría en diferentes elementos que son muy pequeños, o bueno, cuando hacemos el refino de los elementos, vamos a tener una construcción de una malla y en esta malla vamos a tener elementos que pueden ser refinados y que pueden ser cada vez más pequeñitos, más chiquitos, así como pueden ser un poco más grandes, pero que les comento que el tamaño de la malla es muy importante para la precisión y la convergencia de las simulaciones. Entonces, en este caso, en cada uno de estos elementos voy a hacer la implementación, la aplicación de los fenómenos asociados. Y para resolver estos fenómenos asociados tenemos los métodos numéricos, así como es el método de los elementos finitos, que nos va a permitir hacer los cálculos y para algunos fenómenos más complejos, ¿sí? Entonces ahí podemos involucrar algunos métodos iterativos para resolver tus cálculos de una manera algebraica, ¿sí? Entonces pasamos de los problemas no lineales y de ecuaciones diferenciales parciales para ecuaciones que van a ser posibles de resolver utilizando los métodos numéricos, ¿sí?
Entonces ahí tenemos un ejemplo un poco práctico con una analogía para que ustedes puedan entender un poco sobre cómo se hace la simulación en el paso que llamamos de un paso que es la parte preprocesamiento de los casos y construir un mallado donde vamos a resolver numéricamente este mallado, ¿sí? Luego tenemos algunas diferencias que hablar, ¿sí? Entonces, en este análisis numérico tenemos los dos diferentes tipos, que es, bueno, no es que son todos diferentes tipos, pero dos diferentes nomenclaturas, que es análisis de elementos finitos y el método de los elementos finitos, FEA y FEM. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, básicamente, FEA es el tipo de análisis que se hace con la técnica numérica de FEM, ¿sí? Entonces, FEM está incluido en el FEA. Entonces, vamos a hacer un análisis de elementos finitos utilizando el método de los elementos finitos, ¿sí? Entonces, FEM es el método matemático utilizado para conducir FEA en los cuales las ecuaciones diferenciales parciales son resueltas para describir el fenómeno físico, ¿sí? Y análisis de elementos finitos son performadas, bueno, llevadas a cabo utilizando métodos de los elementos finitos, a los cuales implementamos CAE, o sea, Computer Aided Engineering, o sea, ingeniería asistida por computador. Em, las herramientas CAE para proveer una solución para un prototipo virtual o digital, ¿sí? Entonces ahí construimos un prototipo digital, un prototipo, bueno, un prototipo que es básicamente un diseño 3D de la configuración que necesito estudiar. Entonces en este caso podemos tener un vehículo, un coche, una pieza, un equipamiento, un reactor y los métodos de los elementos finitos y también el análisis de elementos finitos nos ayuda a resolver los problemas estructurales, de transferencia de calor, de flujo de fluidos y electromagnéticos. Entonces, el FEA, bueno, los análisis de elementos finitos son muy amplios, o sea, se puede implementar en diferentes físicas y que nos permite tener resultados mucho más rápidos, explotando el poder computacional y haciendo las modificaciones de diseño para las etapas de desarrollo de producto más iniciales, ¿sí? Entonces, la simulación de FEA nos va a permitir hacer innovación nos permite hacer la innovación, entonces podemos desarrollar con diferentes configuraciones, diferentes condiciones para los productos que tenemos que estudiar, que hacer este product design y hacer con que sea más óptimo. Entonces podemos innovar en menos tiempo, ¿sí? Así como reducir los costos. Bueno, podemos trabajar con problemas cada vez más complejos, aumentar la calidad de los estudios, disminuir, bueno, reducir el tiempo en el ciclo de diseño, entonces en esta ruta del design de los productos, así como también vamos a eliminar el riesgo asociado a la vida humana. Entonces, en el caso, por ejemplo, bueno, tengo más experiencia en la parte de industrial de procesos por cuenta de la industria química. Y para los casos de reactores que vamos a someter condiciones de temperatura y presión muy extremas a veces y que, bueno, presiones muy altas y podemos estudiar cuáles son las condiciones en que tenemos una presión muy alta, que es muy peligroso, en que podemos generar un tipo de implosión o un tipo de reacción química indeseada o, bueno, podemos simular diferentes escenarios para también eliminar los riesgos asociados a los fenómenos y también a la parte de producto, ¿sí? Entonces, básicamente,
podemos evaluar de diferentes maneras, por ejemplo, en la parte que es análisis de esfuerzos, que podemos proponer análisis estructurales. eh, em, tenemos, podemos evaluar, por ejemplo, cómo que el producto va a se desempeñar, que va a desempeñarse, ¿sí? Entonces, cuál es el desempeño de estos productos en cuanto a los esfuerzos generados eh, por cuenta de las cargas sufridas, ¿sí? Am, así como si este producto o esta pieza va a tener los requerimientos dados por, bueno, alguna ley o, bueno, la empresa o por las condiciones establecidas, ¿sí? Entonces podemos también evaluar este tipo de información. También cuál es la causa, bueno, las causas y los motivos eh, que generaron algún tipo de falla en la pieza, ¿sí? Y si el producto, el desempeño del producto puede ser mejorado, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de preguntas que tenemos para los casos de análisis estático estructural y que las informaciones que son usualmente buscadas son los tipos de forma, bueno, la forma deformada, ¿sí? El tipo de deflexión generada, los esfuerzos y los estreses, el factor de seguridad. Entonces, esto también es muy importante cuando vamos a tener un problema con el factor de seguridad, es si se va o no a tener los requisitos establecidos, ¿sí? También la parte de vibraciones, tenemos para los análisis dinámicos, análisis modales, de respuesta armónica, de spectrum response, response spectrum, para la frecuencia natural, y algunas vibraciones random, o sea que son, bueno, no sé si la palabra sería azarosa para random, bueno, que son más aleatorias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la frecuencia natural? ¿A qué velocidad podemos, cuál es la velocidad en que podemos operar, que es una velocidad segura? Sí, para los casos en que vamos a generar algún tipo de ruido, algún tipo de vibración y que puede, que puede ser, generar algún tipo de daño en la estructura. eh, el comportamiento, ¿cuál es el comportamiento bajo ciertas condiciones de oscilación y también de cargas random, ¿sí? Entonces, podemos entender los efectos en turbinas, por ejemplo, en puentes, en vigas. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De lo que podría pasar en aspectos más de ingeniería civil, de aspectos de construcción civil y también de los aspectos más mecánicos, ¿sí? Con el caso de turbinas. Y así como también de los efectos naturales. Entonces, por ejemplo, si eh, el transporte o el vehículo puede soportar, o bueno, la pieza, el equipamiento puede soportar algunas cargas de transporte, entonces eh, cuando están en movimiento en el coche o bueno, en el camión, ¿qué pasaría con la pieza? Si se podría generar algún tipo de grieta o de fractura en la pieza, en la estructura. Y en los casos en que tenemos terremotos, sí, bueno, la construcción civil podría soportar aquella carga generada sobre la estructura, ¿sí? Entonces, son aspectos muy importantes que se puede simular antes de que desarrollemos el producto final, ¿sí? Y algunas de las informaciones que son usualmente buscadas en estos casos, cuáles son las frecuencias, los modos de vibración que podemos trabajar y operar, los esfuerzos, informaciones estadísticas, o sea, cuáles son las probabilidades de generarse una falla en la estructura, ¿sí? Luego también tenemos algunos casos de durabilidad, donde vamos a entender
los modos de fatiga, ¿sí? Entonces, cuáles son los ciclos para generarse una falla, algunos factores de seguridad, cuál es el tiempo de vida de la pieza. Y entonces, ¿cuál es el tiempo de vida de la pieza? ¿Cuál es el tiempo de vida útil que tenemos al restante? Eh, Podemos entender el por qué que la pieza falló. Y bueno, aquí ya tenemos un poco de lo que que les había comentado sobre el Rigid Body Dynamics, o sea, los cuerpos que tienen algún tipo de movimiento. Entonces, hay un módulo específico para hacer este tipo de análisis. Entonces, aquí tengo el caso generado y aquí podemos evaluar las regiones donde se va a generar algún tipo de deformación total, ¿sí? En la pieza por cuenta del movimiento asociado. Entonces, básicamente, podemos también estudiar no solo bueno, los escenarios en que no tenemos movimiento, sino que también los escenarios en que no tenemos movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el comportamiento cinético por cuenta del movimiento del assembly of components, que es básicamente, no sé la palabra en español en este momento, de para assembly, pero bueno, que es básicamente las funciones de la estructura, ¿sí? Sí, también, bueno, el tamaño, que se tiene y el alineamiento de de cada una de las piezas y de la función de las piezas, van a generar algún tipo eh, de falla estructural. Si se va a generar un tipo de ruido, de vibración, o sea, que es básicamente este estudio que llamamos de NVH, Noise, Vibration and Harshness, que es muy importante para ah, entender los ruidos producidos por las vibraciones, por la pieza, por cuenta del movimiento de las cargas dinámicas, ¿sí? Así como también si los componentes individuales van a generar algún tipo de esfuerzo que la estructura no va a soportar, ¿sí? Entonces ahí podemos entender un poco sobre los esfuerzos, las cargas generadas en las piezas, en el joints, las funciones, y también el desalineamiento de las partes, cuáles son las consecuencias generadas por eso, ¿sí? Esta parte que a mí me interesa bastante, que son estudios muy interesantes, no lineales, que son estudios específicos y bien interesantes, como que son los eventos dinámicos que tiene, que se puede estudiar a través de estudios de dinámica explícita, ¿sí? Entonces son eventos muy rápidos, como impactos, explosiones y algunos eventos también no lineales que se puede estudiar, que tienen la estructura que tiene comportamiento no lineal. Entonces, tenemos algunas herramientas como el SDYNA, como Autodyn y como el módulo Explicit Dynamics del ANSYS Mechanical, que nos permite evaluar estos eventos. Entonces, lo que había comentado sobre la botella que se va a caer en el suelo y los impactos generados. Entonces, what if, qué pasaría con la botella? Cuáles serían las consecuencias del impacto entre los cuerpos, o sea, si tengo el impacto, por ejemplo, de esta pieza, o bueno, no sé si la palabra sería vagón, y una otra pieza que es un poco más pesada, que va a generar, que puede ser también una munición, una bala, y que podría generar algún tipo de deformación y de flexión en la estructura. Entonces, ¿qué pasaría con el impacto entre los 2 cuerpos? ¿Qué pasaría con la falla
catastrófica de las partes, o sea, si por ejemplo un reactor eh, tuviese un tipo de explosión, ¿qué pasaría con con la estructura del reactor, con todo el metal eh, que tiene la pieza del reactor? O bueno, en el caso de una explosión de una granada, ¿sí? Entonces, ¿a dónde van las piezas de la granada? ¿Sí? Por cuenta de la explosión, ¿sí? Si tenemos algunos cuerpos sujetos que están sometidos a cargas explosivas, y también cómo podemos predecir el comportamiento durante los procesos de manufactura aditiva para los conformados de metales, ¿sí? Entonces, la conformación del metal, el haciendo modelado del metal, ¿sí? Y ahí buscamos algunas informaciones como los esfuerzos, las cargas, las aceleraciones generadas, así como los modos de fallas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de falla en la estructura? Y cuáles son las condiciones en que podemos operar para que tengamos el máximo de seguridad, ¿sí? Bueno, esta parte que es básicamente de mallado, entonces también es una capacidad del paquete estructural de generarse mallas, entonces mallas eficientes, que son las mallas que les había comentado, donde vamos a discretizar la geometría y diferentes pequeños elementos, donde vamos a considerar cada una de las deformaciones o cada uno de los aspectos geométricos específicos de la pieza, ¿sí? Entonces, allí podemos proponer mallas más refinadas o mallas menos refinadas con diferentes tipos de elementos, de manera que podamos alcanzar una convergencia de los resultados de una manera más efectiva, ¿sí? Entonces tenemos estos dos softwares para la parte de mallado, para los modelos de elementos finitos, ¿sí? Luego tengo algunos casos específicos de acuerdo con lo que me había mencionado en la capacitación del lunes. Entonces ahí tenemos un caso de una simulación de una turbina, de un cohete. Entonces todos los aspectos que podemos simular, sí, desde la parte de la combustión, entonces podemos simular la combustión de la turbina y del cohete, como los aspectos de la compresión aerodinámica, a la parte de, ah, ¿cómo le digo? Análisis del disco y también de, bueno, celaje del disco, rotor dynamics, o sea, la dinámica del rotor, la transferencia de calor, y de la parte de estructuras tenemos el análisis modales y análisis de esfuerzos generados en la estructura. Entonces ahí tenemos un análisis modal generado en la turbina, ¿sí? Entonces ahí podemos visualizar eh, por cuenta del movimiento rotativo que tenemos en la pieza. Entonces esto se puede simular a través de los softwares del paquete de estructuras, ¿sí? Así como también podemos simular algunas piezas de la turbina, o bueno, del propulsor. Entonces, podemos, en el caso del propulsor, tenemos un análisis estructural de la pieza, donde podemos analizar los esfuerzos y si vamos a tener algún tipo de falla en la estructura, así como análisis térmicos y donde va a generarse una mayor cantidad de calor, ¿sí? En la estructura. Entonces ahí tenemos un poco de un ejemplo de simulación, y podemos evaluar también considerando cada una de las piezas del propulsor, ¿sí? Aquí tenemos un modelo de diseño 3D que fue desarrollado y considerando cada una de las condiciones de borde, donde tenemos los bolted joints, que van a ser algunos de los soportes que vamos a trabajar,
y construyéndolo a través de la utilización de los materiales compósitos. Entonces, el módulo de ACP que utilizamos para construir el libro del material lo podemos utilizar para evaluar bueno, sus características, sus propiedades mecánicas y luego utilizarlo, este libro de material, en la construcción ah, del propulsor o de la pieza del equipamiento que estamos evaluando, ¿sí? Luego tenemos un caso que es un caso de prótesis o los casos que tenemos de bioingeniería, donde podemos proponer algún tipo de sustitución para los modelos, bueno, para algunas partes del cuerpo humano. Entonces ahí tenemos un tipo de prótesis y cuando aplicamos una carga de sliding distance, que es básicamente una distancia que está ah, ah, de- en desplazamiento, sí. Entonces básicamente, ¿qué pasaría con los efectos? ah, de la estructura como resultados de esta carga generada sobre la estructura, ¿sí? Bueno, otro caso que tenemos es de los aviones de la parte aeroespacial. Entonces, ya les había comentado un poco sobre cuáles son los tipos de análisis que hacemos. Ahí tenemos un caso que, bueno, muy real, que es el impacto de las turbinas y, bueno, del avión en contra de algunos objetos, o, bueno, en este caso son pájaros que se van a colidir con la estructura y podemos entender y simular eso antes que se vayan al cielo y, bueno, evitar predecir estas situaciones para que no vuelvan a suceder, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una construcción en el módulo que es llamado ACP, que es lo que había mencionado para materiales compuestos, donde voy a generar una ala de avión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo como si fuera un aerofolio. Voy a utilizar diferentes materiales para construir este material compuesto, ¿sí? Para conducir la pieza, ¿sí? Y luego voy a utilizar este modelo en la simulación con el SDyna, que es el módulo de dinámica explícita, donde tengo este objeto, que es básicamente lo que va a colidir, que va a generar algún tipo de impacto en la estructura ah, por encima, bueno, de la estructura que tenemos de la ala del avión. Eh, y ahí vamos a entender los efectos y si se va a resistir o no. Si tenemos una pieza que es resistente, que es una pieza óptima y que podemos utilizar en los aviones para que este tipo de escenario no vuelva a suceder, ¿sí? Luego, bueno, también en los casos con aviones, en la parte aeroespacial, entonces ahí, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la colisión del avión? Entonces, con algún tipo de estructura de edificio, de construcción civil. Entonces, tanto para la parte de la construcción civil, entender la resistencia generada por la estructura creada, así como del avión para estos casos muy extremos que podría pasar. Esto fue simulado en el software Autodean, que es un software también de dinámica explícita específico para este tipo de simulación, donde tenemos aquí una pared de concreto que tiene un espesor de 1 metro, ¿sí? Y luego también tenemos la parte también utilizando el Rigid Body Dynamics, la dinámica de cuerpos rígidos, para las rodillas del avión. Entonces, podríamos tener cuál es el escenario que podría generar un tipo de falla en el avión por cuenta de la rodilla. Bueno, entonces ahí tenemos diferentes tipos
casos podemos utilizar modelos lineales, no lineales, modales, modales armónicos, transitorios, de vibración random, dinámica de cuerpos rígidos y flexibles, y también la utilización de algunos resolvedores, de los solvers como Autodine y la Steiner para dinámica explícita. ¿Ok? Listo, entonces ahora finalicé un poco bueno, de la presentación, un poco de las capacidades y quisiera saber si tiene alguna duda. Bueno, puedo mostrarles desde el Workbench cómo podemos hacer, cuál es la plataforma que tenemos y un poco sobre un ejemplo de simulación. Mientras voy ejecutando y abriendo el software, quisiera saber si tiene algún tipo de duda, qué les pareció la presentación sobre las capacidades. Me pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono. Ta, ta, ta. Todo claro. Aquí bien. Bien, 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 bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta? Para el caso de las explosiones, volviendo al caso del plan antes, también mira temas termodinámicos, radiación y eso, o solo el estructural. Sí, es lo que pasa que bueno, y que vamos a hablar un poco más el viernes, es que para los casos en que tenemos radiación y también casos más termodinámicos, lo más recomendado es la utilización de los modos de fluidos. Por ejemplo, ah, para, bueno, simulación, sabes que, bueno, yo estaba hablando con una profesora de Brasil, que es una de las especialistas en la parte de radiación, y ella está simulando algunos satélites que se va a lanzar, bueno, el desarrollo de satélites y también de la parte aeroespacial, y que ellos necesitaban hacer simulaciones de los efectos de la radiación en el vacío, ¿sí? Entonces, bueno, cuando no tenemos los efectos de atmósfera y la conductividad térmica es diferente, todo eso. Y ella simulaba en el software que se llama CFX, así como se puede hacer en el ANSYS Fluent, ¿sí? En el Fluent, que son modos de fluidodinámica donde se puede simular los efectos de transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación, ¿sí? Y es muy interesante que ella hacía eso en el vacío porque, bueno, los efectos de la conductividad térmica es muy diferente, todo eso. Y ella cambiaba todos los módulos y también utilizaba el módulo de radiación para adaptar el caso para los casos en estos lanzamientos de satélites y también de cohetes y, bueno, otros dispositivos aeroespaciales. Entonces, muy interesante el abordaje tra- bueno, que nos contó. Y hoy incluso hay otro software que se llama Ansys Formo Desktop, que es también un módulo más específico para hacer estos módulos de radiación, ¿sí? Entonces, bueno, para el caso que me comentas sobre la parte más de termodinámica de radiación, creo que los modelos de dinámica de fluidos computacionales sean más adecuados para simularlos, ¿sí? Ahí, para los casos que tenemos transferencia de calor,
Podría ser para los casos que tenemos convección, caso de interacción fluido-estructura, o para el caso de, bueno, se puede simular como que al la carga de radiación, bueno, podemos darle una carga para la transferencia de calor, que es la carga de radiación que está yéndose a la estructura, ¿sí? O sea, solo podemos evaluar la parte estructural, pero si tenemos que evaluar, por ejemplo, todo el caso de que vamos a incluir eh, el medio y todo eso, necesitaríamos de una interacción fluido-estructura o a través de del módulo de CFD, ¿sí? No sé si te he aclarado a la pregunta o no, si... ok. No sé si ustedes me enviaron una pregunta por correo. Bueno, solo por aclarar, es que creo que algunos me enviaron algunas preguntas el lunes y quedé pendiente de contestarlas. Es que, bueno, como estamos en un mes muy intenso de entrenamientos y también de los talleres, entonces no tuve mucho tiempo para contestarlas, pero tan pronto que yo tenga las respuestas, les contesto hasta el viernes, ¿sí? Entonces, bueno, eh, solo por comentarles un poco sobre eso, estoy teniendo un poco de problemitas con con el mecánico, ok. ¿Sabes si con ASIS King se puede modelar la combustión de biomasa? Sí, 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 se puede. No sé con ASIS Forte. Creo que con Genkin sí, pero con Forte todavía tengo mis dudas. Pero sí que bueno, si me envías yo creo que tengo algún caso parecido con ese en la librería de Triple S. Si me envías esta duda por correo, creo que lo puedo buscar y te lo envío. ¿Te parece? Voy a compartir la pantalla nuevamente para que finalicemos un poco de esta introducción. Entonces, no sé si ya se puede ver la pantalla. Sí, se puede. Creo que sí, ¿no? Am, entonces aquí, vale, aquí tenemos el workbench de ANSYS. Entonces, bueno, para los que no lo conocen, em, tenemos un montón de software, entonces, de los que les mencionaba, el Fluent SFX para la parte de dinámica de fluidos, el Fluent y también el Fluent Meshing para hacer la parte de mallado. Y tenemos los tipos de análisis como de respuesta armónica, de difracción hidrodinámica. am, Tenemos un módulo específico para la parte de polímeros, los módulos de transferencia de calor como Transit Thermal y Steady State Thermal, estado estático y también transitorio. Así como podemos buscar por los sistemas de componentes. Entonces, lo que los que había comentado, ACP para materiales compuestos, CFX para la parte de turbomáquinas, lo que también hace la parte de transferencia de calor, que hace dinámica de fluidos en general. Chemkin para reacciones químicas y combustión. Entonces, para la duda que tenía Miguel, que es para la parte de combustión. Discovery, Forte.
para los casos en que tenemos combustión de motores, por ejemplo, y algunas otras herramientas adicionales, solo por mencionarlas para que vean que todo está involucrado en el Workbench de ANSYS. Y bueno, aquí tengo un caso que ya está listo, que yo lo hice para que tengan en cuenta un poco sobre, creo que también puedo abrir un otro, es que no tengo, a ver si... ta, 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 ta. Entonces aquí tenemos la plataforma del Workbench, ¿sí? Y bueno, antes que nada tenemos la parte de Geometry, que es básicamente la etapa de preprocesamiento donde vamos a construir a través del diseño 3D nuestra geometría. Entonces podemos utilizar las herramientas de Design Mode, Space Frame, así como el Discovery, que son otras herramientas muy interesantes para el desarrollo del diseño de nuestra geometría, ¿sí? Luego tenemos la parte, bueno, que va a involucrar, como estamos trabajando con la parte estructural, todo esto está involucrado en la plataforma del mecánico, ¿sí? Entonces puedo trabajar en la construcción de la malla, que también es una etapa de procesamiento, ¿sí? En la construcción de la discretización de este elemento, bueno, aquí tenemos una sección circular, un hueco, y bueno, generamos en 3 divisiones, ¿sí? Entonces ahí tenemos discretizado en varios elementos y la malla tiene algunos aspectos de refino, ¿sí? Entonces hicimos una, una mejoría en la malla para que tuviese este tipo de cara, de este tipo de configuración, que es básicamente elementos más rectangulares, o también que van a ser hexaédricos, ¿sí? Porque tiene 6 lados, 6 alas. Entonces, que son mucho mejores que hacer una simulación con los elementos, por ejemplo, bueno, si estamos manejando una simulación de 2 dimensiones, tenemos elementos triangulares, ¿sí? Aquí vamos a tener elementos tetraédricos que van a generar una cantidad mucho mayor de elementos. Y fíjense que en la parte que tenemos aquí de la malla tenemos statistics y podemos visualizar la cantidad de elementos, la cantidad de nodos del modelo, ¿sí? Entonces, para este modelo, si tenemos elementos hexaédricos, vamos a generar una cantidad de 6000 elementos. Pero si hiciéramos, por ejemplo, una malla con elementos tetraédricos, íbamos a generar una cantidad mucho mayor de elementos, como de 10.000 elementos. Y no solo es un tipo de elemento que no nos permite alcanzar una convergencia tan interesante, así como también nos genera una cantidad mayor de elementos y tengan en cuenta que una cantidad mayor de elementos, es decir, que tenemos que resolver, tenemos que procesar una cantidad mayor de informaciones. O sea, lo caso más ideal y lo caso más eficiente es cuando tenemos una menor cantidad de elementos, ¿sí? Porque ahí no le damos a nuestro procesador mucha guerra y ahí podemos simular con menos tiempo, ¿sí? Entonces, acuérdense que tiempo es dinero, es plata en la ingeniería y en la industria, así que necesitamos simplificar, disminuir, bueno, reducir la cantidad de tiempo que vamos a tomar para llevar a cabo nuestras simulaciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos los métodos de refino de malla que tenemos aquí en la parte Mesh, donde ustedes pueden utilizar los diferentes métodos para generarse una malla más fina, ¿sí? Entonces la parte de malla también que es muy importante para la precisión de las simulaciones. Entonces, es decir que hay una, bueno, si tenemos elementos muy grandes,
puede ser que no estemos haciendo una simulación tan precisa, porque, bueno, si estamos manejando con la parte de CFD, dinámica de fluidos computacional, tenemos que tener en cuenta los fenómenos de la capa límite o, bueno, necesitamos entender algunos aspectos y condiciones de borde que pueden tener una gran influencia en los resultados. Entonces necesitamos construir una malla cada vez más pequeñita porque podemos considerar diferentes casuísticas y diferentes aspectos que pueden influenciar en los resultados, ¿sí? Entonces nos resulta que simulaciones que tienen mallas muy gruesas, que no están muy bien refinadas, no tiene muy buenos resultados. Y ahí podemos trabajar con los métodos de convergencia de malla para entender cuál es el mejor escenario para la construcción de esta malla, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, tenemos la parte de análisis. Entonces, aquí tenemos Static Structure y si volvemos al Workbench de antes, tenemos aquí como el método Static Structure, o sea, que el análisis que estamos haciendo es un estático estructural, ¿sí? Y que podemos también crear diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, en esta parte que se llama environment, ¿sí? Podemos buscar por análisis, los tipos de análisis, y luego tenemos todos los tipos de análisis que tiene el mecánico. Entonces, de dinámica explícita, de dinámica de cuerpo rígido, de estático estructural, de optimización estructural, del, ah, est- bueno, transitorio, los casos transitorios, en los casos dinámicos, casos de transferencia de calor, si estamos trabajando con modelos piezoeléctricos y que necesitamos también tener los efectos termales y estructurales de los componentes eléctricos y también de placas electrónicas, por ejemplo, podemos hacerlos desde ahí. Y luego tenemos las simulaciones. Entonces, por ejemplo, si yo incluyera, por ejemplo, el Explicit Dynamics, estaría claro darles las condiciones iniciales, así como entender cuáles son los efectos en la simulación, ¿sí? Así que resulta que si incluyo allá algún tipo de análisis, luego voy a tenerlo aquí, ¿sí? Como que tiene un vínculo entre las simulaciones y básicamente voy a tener Explicit Dynamics aquí, ¿sí? Luego puedo también borrarlo y volver a hacer la simulación solamente con un Static Structure y ya está. Pero básicamente que son simulaciones independientes, ¿sí? Y en el Workbench no voy a tener más el Explicit Dynamics. Y básicamente aquí tenemos un de carga, entonces en esta sección podemos seleccionar cuál es la configuración, cuáles son las condiciones de conexiones de borde que tiene mi simulación, bueno, la simulación. Y básicamente voy a tener las cargas que están asociadas, ¿sí? Entonces puedo tener cargas de fuerzas, de momento, de presión, de fuerza remota, bueno, de los diferentes tipos de cargas, ¿sí? Así como también de soporte, ¿sí? Entonces, soportes fijos, que no tienen fricción, que tienen algún tipo de desplazamiento. Y bueno, en este caso tenemos ahí dos tipos de condiciones, ¿sí? Básicamente, ahí tenemos un soporte fijo, que es básicamente que en esta extremidad de la estructura tenemos un soporte fijo, o sea, no va a tener algún tipo de desplazamiento. Y tenemos una carga de momento rotativa, ¿sí? Entonces aquí definidas como
aumento, básicamente que tiene las componentes X, Y y Z, y que tiene esta fuerza, ¿sí? Asociada. Entonces, de a menos 5 a bueno, no sé cómo decirlo en español, perdón. No sé si es elevado, bueno, pues la potencia de 6, ¿sí? Newtons por milímetro. Y tenemos esta P, que es básicamente la parametrización, ¿sí? Que es lo que ya les había mencionado sobre hacer una especie de laboratorio virtual. Entonces ahí tenemos el momento asociado y luego podemos darle en la parte de solución cuáles son los tipos de análisis y de resultados que necesito evaluar. Si los esfuerzos, la intensidad, bueno, de energía, eh, los estreses, los módulos de fatiga, bueno, hay un montón también de fractura, hay un montón de tipos de análisis que se puede desarrollar, ¿sí? Y también puedo definir lo que llamamos de User Defined Results, que son algunos casos en que vamos a personalizar de acuerdo con lo que necesitamos evaluar del caso, ¿sí? Entonces, básicamente ahí tenemos todo y también cuando desarrollamos la simulación, como hacemos un solve, ¿sí? Resolvemos la simulación y vamos a tener los resultados. Sí, entonces básicamente estos son los resultados de nuestra simulación en cuanto a los esfuerzos, las deformaciones, los estreses. Entonces aquí tenemos un caso de deformación total. Entonces, lógicamente que aquí como tenemos un soporte fijo en esta extremidad, vamos a tener el mínimo de formación total. Y aquí donde tenemos el momento generado en la estructura, vamos a tener una deformación mayor. Entonces, aquí tenemos también para los esfuerzos, ¿sí? Y luego, pero también hacer un tipo de, bueno, ¿cómo puedo visualizar estos resultados de una manera que no sea solamente perfiles o valores o algunos colores? Entonces, puedo también hacer algunos tipos de animaciones, ¿sí? Entonces, en este caso tengo una animación de la deformación total a lo largo del tiempo, de acuerdo con el momento generado, pero esto está para una escala real, entonces true scale, cuando tienes la escala, ¿sí? Y ahí vamos a ver lo que iba a pasar con la estructura, sí, que no es tan grave, pero que básicamente este es el resultado que tenemos. Pero, ¿qué pasaría si yo aumentara, por ejemplo, el momento, la fuerza, la carga asociada para una cantidad tan extrema que nos generaría algún tipo de deformación? Y esto se puede ver aumentando la escala, ¿sí? Entonces, básicamente aquí puedo aumentar la escala para una cantidad muy absurda, ¿sí? Así como, bueno, una cantidad menor, solo para que tengamos un efecto de visualización. Entonces, básicamente esto es lo que iba a pasar con la estructura si el momento generado fuera tan grande que nos generaría algún tipo de información absurda en la estructura. O si, bueno, si tuviéramos, por ejemplo, un material que no tuviese las propiedades mecánicas tan resistivas y que generaría algún tipo de deformación mucho mayor. ¿Sí? Entonces ahí podemos extrapolar un poco la imaginación y tener un poco de los diferentes escenarios, ¿sí? Y esto pasaría de maneras diferentes para los, los efectos generados en la estructura. Y para un caso muy absurdo, estaría con la estructura, ¿sí? Pero también hacer con que sea más despacio. Y solo por finalizar, bueno, esto es para que echen un vistazo.
tenemos el parameter set. Entonces, no sé si se acuerdan de la P que tenemos aquí a la izquierda en los results, también en el caso del momento, ¿sí? Entonces, si volvemos al workbench, tenemos en la parte de parameter set los parámetros utilizados. Entonces, para cada una de las simulaciones que fueran hechas, puse las P's donde voy a definir los parámetros de entrada y de salida y que podemos evaluar cuáles son los diferentes escenarios, cuáles son los diferentes resultados que voy a tener de acuerdo con los cambios y las modificaciones que voy a hacer en estas configuraciones de los design points, o sea, en los parámetros de entrada. Entonces, para cada uno de los parámetros de entrada definí que, bueno, el momento X de la componente X sería de menos 5.000 newtons por metro, ¿sí? Y para los parámetros de salida, por ejemplo, tendríamos la deformación total y lo máximo shear stress, ¿ok? Entonces, si en la, vamos a la parte que llamamos tabla de design points, o sea, la tabla donde vamos a tener todos los puntos y los parámetros de entrada y salida. Vamos a tener los diámetros internos, todos los parámetros que he designado, que, bueno, definido como nuestros design points. Y estos son los que puedo cambiar y puedo darles a diferentes diámetros, darles diferentes momentos. Y luego, para los parámetros de salida, vamos a tener en gris los que no se puede cambiar porque básicamente son resultados, o sea, son funciones de los parámetros de entrada definidos. Entonces, vamos a tener cada uno de los resultados en una tabla haciendo todas las funciones de una vez, ¿sí? Entonces, eh, ahí podemos visualizar de una manera más general la simulación para diferentes configuraciones. Entonces, si cambio los momentos y los diámetros, voy a tener diferentes eh, efectos en la estructura, ¿sí? Entonces, veo que si con el cambio que ha puesto en el aumento del diámetro, voy a tener una reducción de los valores para máximo shear stress, pero que para deformación total no ya tenemos el máximo de deformación total, no tenemos un cambio tan grande y para los otros valores vamos a tener algunos pequeños cambios, ¿sí? Entonces, esto solo por finalizar, haciendo un poco del recap, entonces hablamos un poco sobre las capacidades, un poco también sobre las mecánicas de una manera más, bueno, básica de introducción. Bueno, como les había comentado ah, en la parte del Assisted Education, no, en el Assisted Innovation Courses hay un montón de cursos básicos que están disponibles en la plataforma de ANSYS. En esta parte que es Structure, Learning Structure, es una ruta de aprendizaje de la parte de estructuras, ¿sí? Que hay toda la parte de conceptos y también sobre una explicación muy profunda sobre los métodos de los elementos finitos. Y luego tenemos toda la parte de introducción. Bueno, esta es la parte de introducción a los métodos de elementos finitos, pero también para los cursos de análisis dinámicos, lineales, y también análisis de esfuerzos y diferentes tipos de análisis. Estos los pueden encontrar en estas rutas de aprendizaje. Entonces, les recomiendo hacer estos cursos para que puedan echar a entender un poco de cómo se hacen las simulaciones en los diferentes temas de la parte estructural. Y bueno, creo que es esto de mi parte. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Sí, 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 Rodrigo, es lo, bueno, sí, 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 claro.
Listo, entonces finalizamos aquí. Pues si tienen algún tipo de duda, bueno, a los que ya me enviaron algunos correos, les voy a contestar mañana o hasta el viernes, el máximo, ¿sí? Eh, el viernes nos encontramos nuevamente y tenemos la charla sobre la parte de CFD, ¿sí? Les pido disculpas nuevamente por mi español, por si acaso, y hablamos luego, ¿sí? Chao, chao, y que esté muy bien.